Buenas tardes a todos los amigos y compañeros. Pues como se los había prometido, este, vamos a continuar con los temas que venía tratando, que yo les decía, son temas de economía política, que nos ayuden a despejar ciertos mitos políticos, decía yo al principio, ¿verdad? Y pues es el, hoy es el momento de hablar sobre el liberalismo. El liberalismo es una doctrina bastante extensa y bastante discutida. Entonces no es muy fácil poderla comprimir como para explicarla en una hora o tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una cosa, lo vamos a dividir. Eh, pues yo me he propuesto dar exponer una parte hoy y vamos a ver qué cantidad queda pendiente para ver en cuánto tiempo la podríamos fragmentar. Bueno, todo mundo pensará que la gente pues siempre es así curiosa, ¿verdad? Y dice, ¿y usted por qué está haciendo eso, verdad? ¿Por qué se pone ahí como loco a hacer esos videitos así que nadie lo mira, una cosa así? Bueno, pues está bien, no hay problema. Piensen lo que su mente les pueda dar. Lo hago porque eh, este estado en el que nosotros vivimos es un estado que fue creado en Europa, fue discutido, fue conformado teóricamente en Europa. Entonces, para poder, entonces, como yo observo una crisis, yo no sé si ustedes también observan una crisis en el Estado, entonces, o sea, pienso yo que el Estado está como en una situación a punto de colapsar. Entonces, cuando un problema está demasiado agudizado, es importante replantear la situación. A mí, como a manera de ejemplo, se me venía a la mente ¿qué hacen ustedes cuando tienen un problema con su novia, por ejemplo? Le pegan, ¿no? ¿Qué hacen ustedes, padres, cuando tienen problemas con sus hijos? Les pegan, ¿no? ¿O qué hacen ustedes, pastores, curas, licenciados catedráticos, que si tienen problemas con sus alumnos? Una persona que tenga relación de poder con otra, ¿qué hacen? ¿Se agarran a puñetazos o cómo es? Lo primero que es recomendable hacer es entrar en un diálogo, ¿verdad? Eso es lo que uno hace. Pero ¿cómo se va a entrar a un diálogo de un tema que desconocen todos? Entonces, para poder replantear a este estado en crisis, hay que ver los cimientos. ¿Y cuáles son esos cimientos? ¿O dónde se echaron esos cimientos? Esos cimientos se echaron en Europa. En Inglaterra, en Alemania, en Francia, que fueron los precursores de este Estado moderno que yo les he hablado ya, con el objeto
de buscar soluciones. ¿Y por qué? Pues porque a mí me afecta. O sea, el hecho que el Estado sea un Estado inoperante me afecta a mí. Así personalmente me afecta. Y si me afecta a mí, también le afecta a los demás ciudadanos. La diferencia entre mi persona y los demás ciudadanos es que yo he sido entrenado, yo he sido preparado, yo he sido enseñado a la luz de la ciencia cómo se administra el Estado. Entonces, y no me cobraron por hacerlo. Entonces el Estado dijo, bueno, ¿saben qué? Denle la educación ahí al compañero con el fin de que cuando ya esté listo, ya esté preparado, ya haya aprendido todo, nos aporte soluciones. Los que no crean, piensen que yo me estoy inventando eso, lean el artículo número 82 de nuestra Constitución, ahí está, ahí dice. Bien, en ese sentido, nosotros, aparte de criticar, tenemos que aportar soluciones, porque entonces pasa lo que me recuerdo yo que hace algún tiempo yo trabajaba en una empresa y el jefe tenía en su escritorio, acá atrás, aquí ve, tenía un rótulo que decía, si tú vienes a mí con un problema y no traes solución para ese problema, tú ya eres parte de ese problema. Entonces la idea es que nosotros nos convirtamos en personas que demos solución y no solamente critiquemos un problema. Bueno, entonces estoy tratando de hacer una pequeña introducción de algún cimiento que tiene nuestro Estado. ¿Cómo se conformó ese Estado? El Estado que actualmente tenemos. Bueno. Y para eso es importante o es necesario que nosotros nos traslademos a sus primeros teóricos. ¿Quiénes fueron los que se inventaron el Estado? Hay que invocarlos en el tiempo, hay que invocarlos para ver hacia dónde querían llegar estos tipos y en dónde estamos parados, a ver si nosotros no perdimos la ruta, la brújula, o sea, perdimos la brújula y ya no sabemos para dónde vamos. Y con el objetivo de que no lleguemos a la guerra. ¿Por qué? La guerra es política. Es importante hacer la aclaración que la guerra es política. O sea, digamos, dicen que la guerra es como una forma de hacer política. Observen el modelo electoral. Una persona se postula para ser gobernante de un territorio. La guerra es igual. Solo que no es así voluntario, sino es así a punta de fusil. Entonces, en sí la guerra es otra forma de hacer política. Pero el problema es que la guerra deja mucho daño, hace mucho daño. Entonces, la guerra es el último recurso a utilizar. Eso es lo que pretendemos cuando nosotros empezamos a buscar el diálogo. Lo que buscamos es no llegar a la violencia, sino
encontrar las soluciones por la vía diplomática y poder implementar una política que sea democrática, que no se imponga a través de las armas. Entonces, tratar de rescatar el Estado es tratar de evitar la guerra. Pero no podemos, como les decía al principio, no podemos hablar de algo o discutir sobre algo si ni siquiera lo conocemos, si ni siquiera sabemos quiénes lo inventaron y ni cuáles han sido los procesos que ha sufrido la idea original del Estado. Bien. Queridos caballeros y damas, entonces llegó el momento de hablar del liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo es una doctrina que su autor principal o el padre del liberalismo se llama John Locke. Es un inglés, es un británico. John Locke, para poder crear la doctrina del liberalismo, este señor tuvo que hacer un análisis del estado natural. ¿Cómo se entiende el estado natural? El estado natural es cuando una persona o cuando un ser humano no necesita de leyes para respetar a otro, sino que su propia convicción lo induce a respetar al otro sujeto. En el estado natural no existe la inmoralidad y no existe la moralidad. No existe el pecado, o sea, porque el pecado, finalmente, el pecado es una palabra proveniente de Medio Oriente. El pecado no es más que la transgresión de la ley. Hay un postulado legal y quien viola ese postulado, ese es el infractor, ese es lo que llaman la gente pecador. Pues en el estado natural eso no existe, esos conceptos no existen. La gente es como vive naturalmente, o sea, no hay quien le diga, ni quien lo sancione, nada. Pero este estado natural también corre el riesgo de que una persona fácilmente pueda matar a otra. ¿Y por qué puede con facilidad matar a otra? Con libertad, así sin ningún problema. Pues porque como no va a haber nadie quien lo juzgue por homicidio o por asesinato, entonces él también tiene esa libertad de matar a otro, o de robarle a otro, o de violar o de tomar sexualmente a una mujer, por ejemplo, sin que a nadie le diga nada, porque como no hay leyes, en sí es un estado de libertad. John Locke, previo a poder escribir El Capital, que él escribió, es un libro de Capital también, igual el de Marx, solo que el de Marx es una como especie de revisión y que él hace sus aportes también. Él hizo el análisis de todo eso que yo les estoy diciendo. Entonces pensó que ese estado ya no se puede, para poder crear un estado diferente, hay necesidad de modificar eso.
¿Y cómo lo va a modificar? Lo va a modificar a través del rescate del derecho a la propiedad. Oigan bien, rescata el derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque aquel sujeto que está allá no puede venir a violar a mi mujer. Porque allí en ese contexto, que es en el siglo XVI, pues la mujer es propiedad del hombre. O sea, si se casa, es su propiedad. Si se casa con esa mujer, es su propiedad. Aparte que este señor John Locke es de la élite, ¿verdad? Y él solo mira, o sea, su círculo económico, solo mira gente que tiene tierras en propiedad. Entonces ellos están constantemente pendientes de que no se les meta a otros en sus tierras. Entonces él lo observa, ay, tienen necesidad de que se les reconozca la propiedad. Entonces él empieza a crear un estado nuevo rescatando estos asuntos. El derecho a la libertad, dice él. Va, entonces escribe también. Derecho a la propiedad. Derecho a la libertad. ¿Por qué? Porque en el Estado moderno el hombre vive libre. Bueno, entonces, ¿pero cómo vamos a crear esto? Dice él. ¿Cómo vamos a crear esto? O sea, ¿cómo vamos a pasar del estado natural a un estado que hoy conocemos como el estado civil o el estado de derecho? El estado de las leyes. Para hacer esa transición del estado natural al estado del derecho, se extraen principios básicos como el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, y se firma un contrato y se firma un acuerdo. Mira pues, fulano de tal, vos vas a respetar mi libertad en mi propiedad. Todo lo que hay en este terreno que está delimitado por ese cerco que está ahí es mío. Todo lo que está a lo interno es mío. Aquí yo me voy a mover con libertad. Y todo lo que está de allí, de ese cerco hacia allá, es tuyo. Aquí no puedes venir a violarme a mi mujer, a tomar mi mujer. No puedes venir a agarrar nada de mis vacas o mis trabajadores. No puedes hacer nada de eso. Respetando la propiedad. Respetando la libertad. Entonces ellos firman un contrato y ese contrato se le conoce como el contrato social. Disculpen si voy a omitir detalles. Es por el tiempo. En el contrato social se firma ese acuerdo de respeto del derecho. Hay un pequeño detalle que es importante que se destaque aquí en este documento. Es que ¿quién va a hacer cumplir ese contrato? ¿Cómo vamos a hacer que se cumpla ese contrato? Hagamos de cuentas de que aquí don Fausto es mi vecino. Yo tengo unas parcelas de tierra así bien grandes y don Fausto Recinos es mi amigo, es mi vecino, él es el dueño de la otra propiedad.
Entonces yo le dije, mire, don Fausto, usted no quiero que se meta en mis tierras, derecho a propiedad. Y, no, y yo aquí puedo ser libre, pues yo aquí puedo meter elefantes si quiero en mis tierras, pues. Quiero estar en libertad en mis terrenos, ¿sí? Ah, bueno, dice él, está bueno. Ni usted se mete conmigo, ni yo con usted. Ah, va, firmemos un papel. Y firmamos un papel, el contrato social. Ahora, ¿quién? Si don Fausto irrespeta esos acuerdos del contrato, ¿quién lo va a sancionar? Allí es donde surge la necesidad de crear un Estado. Entonces, es cuando nace a la vida el Estado civil, uno lo conocen como el Estado civil. Se conoce, hay sus características, ¿lo escucharon? Estoy omitiendo datos porque por eso el tiempo. El Estado civil, el Estado de ley o el que ustedes escuchan entre los políticos habladores que le llaman el Estado de Derecho y que se limpian las partes más oscuras de su cuerpo con estos acuerdos. Que ya nuestro contrato social ya no es un documento que solamente reconoce el derecho de la propiedad, ni que solo el derecho a la libertad, sino que es un documento bastante grande que aquí con nosotros se llama Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, ahí se nace a la vida política el Estado. Bien. Esa situación, o sea, esa discusión política que no fue fácil, tiene que desarrollar una forma de administración económica. Y esa forma de administración o modo de administración o modo de administrar económicamente se llama el capitalismo. ¿Por qué? Porque este cuate que les dije yo no es una persona torpe, es una persona letrada que no toma una decisión a la ligera, así, ay, sí, vamos a, así como hacen aquí, que hacen leyes, bueno, no hacen leyes, les dan leyes ahí para que las metan al Congreso. Ese no, ese estudia, hace análisis, cómo es la cosa. Mira, aquí podría funcionar que dividamos el trabajo. Y él hace una división del trabajo y crea una estructura de administración. Y la administración, la forma, adopta una forma básicamente de explotar a otro. ¿Por qué razón? Porque él, siglo XVI, él solo está viendo, o sea, su análisis solo lo está haciendo desde su silla del Olimpo, allá arriba, en la cúspide, como dice uno, donde el aire es fresco, pero ha olvidado que en el campo hay innumerable cantidades otros seres humanos, aquellos que yo les dije que se hacían llamar los siervos de la gleba, que también son seres humanos. Así que él hace todo su modelito a partir de lo que observa y no considera a esos que están ahí, no más que para seguirlos utilizando.
Entonces, ¿cómo se llama el modelo? Capitalismo. Bueno, ¿qué más? Entonces, como 100 años después, esto pasó, esto que yo estoy contando, esto pasa en Inglaterra. 100 años más adelante, pues surge los iluminados de Francia, que esos le dan un empujón a todo este proceso, revisan todo ese material, le hacen sus aportes contextuales e implementan ya un documento nuevo, suscriben un nuevo documento. Vean, resulta que los señores feudales, como les expliqué, trajeron a sus siervos, ¿verdad? Los armaron y hasta uniformito le pusieron y se fueron a la guerra. Y arruinaron y destruyeron todo el modelo económico feudal, lo destruyeron todo. Entonces digo, bueno, ¿y ahora cómo vamos a implementar? Bueno, agarremos esta teoría, revisemos esta teoría. Y revisaron esa teoría y dijeron, sí, pues, bueno. Entonces, de acuerdo a nuestras realidades, implementemos, hagámosle las modificaciones. Y suscribieron un contrato social que se llama los derechos universales del hombre. Los derechos del hombre, eso es lo que ahí en la Revolución Francesa se suscribió un documento. ¿Y por qué se llama así? Porque ahí andaban trabajando, o sea, en la guerra andaban todos los hombres y ahí sí se miraban todos, pues. En la guerra se miraban iguales. Entonces firmaron ese documento y a partir de que firman ese documento se van a ir haciendo aportes un poquito más incluyentes y van naciendo nuevos aportes. La sociedad se va organizando de una forma diferente. Pero lo voy a dejar hasta aquí, porque del siglo XVIII hay demasiado que hablar. Allí vamos a mezclar, vamos a relacionar los aportes. ¿Cómo es que el capitalismo originalmente, que se creó en el siglo XVI por el padre del capitalismo, que se llama John Locke, que es un británico, cómo es que sufrió tantas modificaciones? ¿Quiénes fueron los que hicieron esos aportes? ¿Y cuáles eran sus fundamentos? ¿Cuáles eran las razones por las que ellos hicieron eso? Y a la fecha, hasta el día de hoy, persiste el pensamiento. ¿Cómo persiste el pensamiento socialista? Todo tiene una explicación y la historia nos puede dar esas explicaciones. Entonces, para que no se aburran, para que no se cansen de tanto contenido, entonces lo vamos a dejar así. No sé cuánto tiempo llevo, pero voy a continuar otro día. No les prometo qué día, porque no estoy seguro qué día me puedo quedar con un poco de espacio para poderlos seguirles exponiendo. Les quiero recordar que estamos haciendo esto porque se observa en el Estado una decadencia. Y cuando uno tiene un problema, la violencia es el último recurso al que se acude. La violencia no es el primer recurso, sino el último. El primero es el diálogo. Pero uno no puede hablar de algo que no conozca. Entonces estamos conociendo. Estamos conociendo cómo es que llegamos aquí. ¿Por qué es que llegamos hasta aquí? Para podernos replantearnos, para podernos reinventar y poder continuar
sin que haya violencia, sin que llegamos, porque las armas son, el uso de las armas, o la guerra como se le conoce, es una forma de hacer política. Pero nosotros, los democráticos, los académicos, no creemos que sea la manera de hacer la política, porque daña mucho, hiere a la sociedad, lastima. Miren, aquí, hace 23 años más o menos que nosotros firmamos los acuerdos de paz, y antes de los acuerdos de paz hubieron 35 años de enfrentamiento. Todavía hay hijos de los muertos, todavía hay hijos de los desaparecidos que hacen política para vengarse, o para llevar, o para hacer pagar a los responsables. Y mientras eso está pasando, a la gente la desalojan y nadie le presta atención. La matan y nadie le presta atención. La asaltan ahí en los buses. Todos los días pasan cosas. La extorsionan, no la dejan prosperar económicamente y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque el Estado está politizado, ideologizado, y eso tiene que dejar de ser así. Porque mientras no deje de ser así, entonces nosotros no vamos a dar ni un paso adelante. Pues como eso es como aquello de que como no soy yo, ni vos tampoco. Ni para mí ni para ti. Así es. El grupo que perdió no deja avanzar al grupo que ganó. Y el grupo que ganó no deja avanzar al grupo que perdió. Entonces es un desorden. Y tenemos que repensar una manera de cómo poder avanzar, salir de eso y poder avanzar. Entonces, por eso es que estoy haciendo eso. Entonces, vamos a continuar explicando más adelantito el tema del liberalismo, porque el liberalismo aún está vivo. Nos seguimos platicando. Me dio mucho gusto poderlos saludar por este medio. Espero que todo les salga bien en esta semana y nos miramos hasta pronto.